Bien, el tema que vamos a tratar hoy va a ser el tema del procedimiento, el procedimiento en Roma, con las bases que nosotros hemos adquirido en las clases anteriores, hablando sobre los pontífices, sobre los magistrados. Veíamos que había en la Roma antigua quienes administraban justicia, ¿sí? Y en ese momento, desde el año 753 al 509, decíamos, bueno, esta es la época monárquica, ¿no? Donde veíamos la existencia de 7 reyes, desde Rómulo, ¿sí? Hasta Numa Pompilio, Tulio Estilio, Anco Marcio, Sergio Tulio, Tarquino el Antiguo, Tarquino, ¿sí? El Soberbio. Eran ellos los encargados de administrar justicia. Obviamente ayudados por el Colegio de los Pontífices, ¿sí? Decíamos que había 5 pontífices y los reyes, ¿sí? El cargo del rey era el de pontífice máximo. Administraban justicia utilizando palabras solemnes, por eso es que tiene principal importancia, ¿sí? en este tema estas palabras, ¿no? El ius y el fas. Ustedes se acuerdan que yo les decía en las clases anteriores que el fas iba a ser la base del ius. Y del ius habíamos visto un ius como derecho objetivo, un ius como derecho, con el sinónimo de derecho, y además un ius que significaba de acuerdo a derecho, o como el derecho lo exigía. Y un fas que significaba justamente, venía de la lengua de Yao, Yaos da, Yao Sam, ¿sí? Da, en este caso, que significaba hablar, falar, hablar, y era lo que daba base al derecho. ¿Por qué? Porque de esos ritos que se realizaban en forma ininterrumpida, ¿sí? Esos ritos que no eran cuestionados y que se daban y se realizaban siempre de manera continua en cada uno de los procesos judiciales, trae aparejado una costumbre y trae aparejado una jurisprudencia pontifical, porque era el modo en el que los pontífices, que decían cuándo un día era fasto y cuándo era nefasto, cuándo en un día se podía celebrar fiestas religiosas y cuándo no se podían realizar, porque ellos además controlaban el calendario, decían cómo debía celebrarse ese proceso judicial, ese proceso que la palabra proceso nos lleva a la idea de conjunto concatenado de actos. Uno de los primeros procesos o procedimientos que nosotros vamos a ver acá se denominaba de las acciones de la ley, de las legis actionis. Fíjense el nombre que tiene, legis actionis, acciones de la ley. Y recordamos también qué era para nosotros una acción, ¿no? Una acción era el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido. Si tenemos que darle una definición a esa actio, tomamos esa definición, ¿no? Le digo el piano, derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe. Entonces, esas legis actionis, en una primera época, únicamente las conocían y las manejaban los pontífices. De hecho, cuando accede al pontificado Tiberio Coruncaño, que fue el primer pontífice plebeyo, cuando accede el primer pontífice plebeyo, ¿sí? Va a dar a conocer las acciones, va a dar a conocer las fórmulas al populus romano. Y ahí es como que se termina un poco este carácter religioso que mantenían los pontífices y empieza a laicizarse el derecho. Comienza a verse por qué la situación de las fórmulas y cómo era ese derecho. Claro que estas acciones de la ley a nosotros nos llegan vía, indirectamente, obviamente, pero por el jurista Gallo. Gallo fue un jurista del siglo II
que entre otros libros, como por ejemplo el libro que se llama Cosas de Derecho Cotidiano, Res Cotidianarum Sive Aeriorum, escribió otro libro que se llamaba Institutas, las Institutas de Gallo. Las Institutas de Gallo era un libro de carácter pedagógico dado para los estudiantes de Derecho. Entonces, dividido en 4 libros, explicaba el tema de las acciones de la ley. Decía, existían las acciones de la ley que fueron dejadas de usarse, se fueron dejadas. ¿Por qué? Porque había un verdadero culto a las palabras exactas. Es lo que se denomina certa verba. Es decir, el proceso da comienzo utilizando las palabras exactas. Por ejemplo, fíjense que la ley de las 12 tablas nos habla de estas acciones de la ley. La ley de las 12 tablas, en la tabla primera, segunda y tercera, se refiere a el procedimiento. Un procedimiento que comenzaba en un día que era obviamente fasto para poder administrar justicia, en el foro romano, ¿sí? Pero este proceso tenía un antes, que era la citación, ¿sí? La citación, lo que se denominaba in ius vocatio, la citación a juicio. La ley de 12 tablas decía que el ciudadano romano debía presentarse con testigos en la casa del demandado. Si el demandado no se presenta, ¿sí?, puede ser tomado directamente a la fuerza y llevado ante los pontífices o ante el magistrado que tenía que impartir justicia. Esta in ius vocatio también podía realizarse en un lugar público, suponiendo que estaba el ciudadano romano que iba a ser demandado en el foro, o lo encontraba en la calle, o donde fuere, podía citarlo en un lugar público. Pero no podía negarse a asistir, tenía que ir inmediatamente, porque le habían dicho las palabras que ponía en movimiento el proceso judicial. Decía, ambula, io te voco. Ambula, marcha, io te voco, yo te cito, io te voco. ¿Qué ocurría si en ese momento no podía ir? Bueno, podía aparecer un tercero, un amigo, que le diga, bueno, voy a garantizar, ¿sí?, otorgando una especie de garantía, que se denominaba vindex, un garante, voy a garantizar que mi amigo mañana, sin falta, se va a presentar. Entonces, el amigo garantiza. Lo importante, decía la ley de 12 tablas, que esta garantía lo dé alguien que se encuentre en la misma situación jurídica, en la misma posición jurídica, que la persona que iba a ser demandada. En la misma o mayor, ¿no? Obviamente. No inferior, que no sea una clase inferior, porque ¿quién va a garantizar la comparencia a juicio de una persona de menor condición? No podía darse. También la ley de 12 tablas establecía que si el demandado, en ese momento que era citado, algún tipo de enfermedad, ¿sí?, de indisposición, estaba quebrado, tenía algún mal, lo aquejaba alguna cuestión física, el actor le proporcionaría un jumento. Jumento, como suena. Es un animal, ¿sí?, que lo va a llevar con un carro, un animal que lo lleva con una litera, una especie de litera, y lo transporta, lo traslada al demandado hasta donde estaba el foro donde iba a ser juzgado. Estos juicios que yo les estoy mencionando acá son todos juicios privados, en contraposición con lo que es un juicio público, ¿no es cierto? Un juicio privado, de instancias privadas, que exige o que es solicitado por los ciudadanos romanos. Porque un juicio público
Un juicio público son aquellos que son llevados mediante acciones populares, por ejemplo. Un juicio público es cuando se ha cometido un perduelio, que era la traición a la patria, o un sacrilegio, que era una afrenta a los dioses, o un parricidio, que era matar a un ciudadano romano libre. No se puede, el que lo mate va por parricidio. Esas son todas, son juicios que exigen un juicio público, ¿sí? En el cual el Estado está interesado. Ya no son los particulares que tienen que resolver sus cuestiones, como los casos que yo les estoy mencionando acá. Bueno, les decía entonces, que esa citación a juicio tiene su importancia porque es la forma de, mediante testigos, obviamente, condenarlo. Si no estaba y si no se producía, también decían los romanos, se lo puede condenar en ausencia. Había una cuestión interesante y varias opiniones con respecto al juicio en rebeldía de ese sujeto que faltaba, no iba. Gallo nos muestra estas acciones de la ley. Nos muestra y nos dice Gallo, hay otras acciones. Yo solamente a estos estudiantes de Derecho les voy a mostrar, dice Gallo, estas, y se las explico, cómo funcionaban, porque ya a la época en que escribía Gallo, estábamos frente a un proceso denominado formulario por fórmulas. En esta época, ¿sí?, él explica cómo son las acciones de la ley, y dice, hay otras, como por ejemplo estaba la actio de pastus pecoris, estaba la misma reivindicatio, hay otro tipo de acciones, pero dice, yo voy a explicar estas que son las más típicas, y las voy a dividir en acciones para que se entienda, las declarativas, donde existe un proceso de conocimiento completo del caso, y las ejecutivas. ¿Sí? Las declarativas que menciona Gallo van a ser la legis actio per sacramentum, la legis actio per iudicis vel arbitribe postulatio, o postulación de un juez y un árbitro, así lo dice, la legis actio per condictio, o per condictionem, y las dos ejecutivas de las que nos habla el profesor Gallo van a ser la manus iniectio y la pignoris capio o pignoris capionem. ¿De qué se trata cada una de estas acciones? Esto es importante ver porque Gallo explica más que nada la legis actio per sacramentum, porque justamente la ley de las 12 tablas, ¿sí?, ya la tabla tercera ya habla del tema del sacramentum. Y el sacramentum va a ser una especie, dice, de apuesta sacramental, de la medida de la acción, de cuánto hay de interés a aquello que se está requiriendo o que se le está exigiendo al otro. Por ejemplo, supongan que lo que se estaba reivindicando era el esclavo o un animal. Me pertenece este animal, vos me lo sacaste y es mío. No, dice el otro, yo me lo encontré vagando por el campo. Me lo encontré entonces por el principio de ocupación, todo aquello que no tiene dueño, ¿sí?, es un modo de hacerse propietario de la cosa, porque esto estaba abandonado, ¿sí? Entonces por la ocupatio me transformé en propietario. La cosa me pertenece. Dice, no, era mío. Yo me lo había traído de la India, o me lo había traído supongan, de las Galias, y se me había escapado. No lo encontraba, y ahora veo que vos estás arriba del caballo, andando nomás pancho por ahí, y ese caballo me pertenece. Entonces, lo que les pide, en este caso suponiendo que esto lo estaba administrando los pontífices, les van a pedir a cada una de las partes un sacramentum.
El sacramentum en ese momento consiste en dar para el sacrificio, ¿sí?, animales, mayores o menores dependiendo de la importancia del caso. Suponiendo que son importantes estos caballos, dice, bueno, traigan 2 bueyes para sacrificar. Entonces vamos a ver con los 2 bueyes, usted, el actor me trae un buey, el demandado me trae otro buey, y vamos a ver quién tiene la razón. Fíjense que no estoy hablando es el derecho privado romano en esa época. No estoy hablando, es pura y exclusivamente faz, ¿sí? Es decir, es lo que le va a dar la base al ius. Estamos hablando de 2 ritos orgánicos que se van a producir. ¿Qué va a hacer el pontífice, ayudado por el colegio de los augures? ¿Qué van a hacer con esos 2 animales? Lo cierto es que para saber quién tenía la razón, van a abrirle las entrañas. Ahí viene desentrañar el caso. Vamos a desentrañar el caso. ¿Qué es desentrañar? Abrir las entrañas. Entonces, los pontífices mirarían, verían el corazón, las tripas, el hígado de estos 2 bueyes, animales que habían sido sacrificados para ver quién tenía razón. Los compararían, los pesarían, verían cosas, a ver, adentro, fístulas y movimientos adentro de un órgano, y verían a partir de allí quién tendría la razón. Y entonces aquel que es ese sacramentum, decían, que es iustum, el sacramento iustum, ¿sí?, va a significar que la razón la tiene una parte, y la otra no tiene la razón porque su sacramento era injustum. Fíjense qué ordalía, fíjense qué juicio de Dios, ¿no? Pero eso es la base del derecho. No es cuestionado, son símbolos, signos, son aceptados por todos, no son cuestionados. Es la jurisprudencia pontifical. Es lo que marcaba la costumbre, es lo que se hizo así. De esa manera se hacía. Esa era la base del derecho. Cuenta Gallo, cuentan los autores que con posterioridad esto se fue modificando. Por ejemplo, como les traían a los pontífices animales que no eran ya dignos para el sacrificio, animales de muy baja calidad, el pontífice les exigía una suma de dinero a las partes, y con eso compraba el pontífice los animales. Los pontífices compraban los animales, ya estos son los animales que hemos comprado para el sacrificio, ya se encargaban ellos de ese tema. Con posterioridad, ya cuando quien administra justicia va a ser el magistrado encargado de administrar justicia, que era el pretor, ustedes saben que una de las características de la pretura es que el cargo es honorario, no perciben ningún tipo de estipendio. Entonces, ¿qué iban a hacer con ese dinero que las partes traían? Lo que hacían era adjudicarle ese dinero del sacramentum, ¿sí?, a la parte que había ganado el juicio. Pero para esto ya no se realizaban más esas ordalías o ese desentrañar, abrirle las tripas a los animales. No, ya Tiberio con un caño, que había sido el pontífice, ya había dado a conocer las acciones, ya había dado a conocer de qué se trataba, cómo era, cómo funcionaba, el peso que tenían los testimonios de los testigos, las pruebas que se habían realizado, ya era otra la cuestión. Entonces, ese es un poco el significado de ese legis actio per sacramentum, de ahí viene el sacramentum. Otra de las acciones de tipo declarativas es la legis actio per iudicis ver arbitrium postulatum, es decir, la postulación de un juez o un árbitro. Pero ¿en qué casos interviene un juez o un árbitro? ¿En qué casos se puede postular un juez o un árbitro para dirimir una cuestión? Cuando las acciones son acciones divisibles, y esto se va a ver bien en el proceso formulario. Cuando se trata de dividir, por ejemplo, los límites de una propiedad,
porque un propietario reclama que su vecino ha tomado o ha construido o ha movido el mojón, o se ha venido para su zona, ha invadido parte de su terreno. Entonces es necesario, ¿sí?, llamar a un juez que en este caso diga, de acá para acá es suyo y de acá para acá es, ¿sí? O en el caso de los bienes familiares, ¿no? O de las cosas que se encuentran en condominio. Hay que dividirla, entonces esa cosa, esto te pertenece a vos y esto te pertenece a vos. Un árbitro va a acudir a esa división, va a decir, esto es tuyo y esto es tuyo. En el bien familiar, el juez va a decir, bueno, a ver, esto es lo que dejó el causante. ¿Qué fueron? Estos bienes, ¿cuántos? 5, 6, 7 terrenos, 4 casas, 2 autos. Bueno, vamos a hacer esta partición. Pero para eso estaban estas acciones, la postulación de un juez o un árbitro. Gallo nos habla también de otra acción. Fíjense que son todas declarativas. En todas exige un proceso de conocimiento. En todas hay un proceso de conocimiento profundo para ver quién tiene la razón y se llega a una sentencia. Fíjense cómo comienza, ¿no? Estas tres: legis actio per sacramento, per conditio, periudicio y postulatio. La per conditio, entonces, tiene una particularidad, legis actio per conditio, tal vez la más usada de todas. ¿Por qué? Porque en la legis actio per conditio, ¿sí?, lo que las partes buscan, el actor que demanda, ¿sí?, busca o la entrega de una cosa o el cumplimiento de una obligación. ¿Sí? La entrega de una cosa, cuando se trata para acciones de tipos reales, cuando tienen que entregar una cosa, una res, ¿sí?, o cuando tienen que cumplir con una determinada obligación, para ejecutar una obligación. Ejecuto una compraventa, ejecuto el alquiler, porque no me pagó los alquileres, ¿sí?, ejecuto, ¿sí? Entonces, ahí estaría la ley más usadas, de las leyes de acciones anteriores es la más usada, la que va a trascender con otros nombres y también con otras acciones. ¿Sí? Se iban a dar dos leyes, les Ilia y les Calpurnia, que tenían intenciones, ¿sí?, relativas a estos temas. Pero siempre hablando sobre esta defensa procesal de los derechos, en esta etapa de la ley, ¿no?, desde el nacimiento de Roma, yo les dije hoy, hasta el 130 antes de Cristo, pero que eventualmente también se va hasta el 17. ¿Por qué? Esto fue así. Y esto lo dice bien Gallo. Gallo dice, las acciones de la ley se tornaron odiosas. ¿Por qué? Porque estaba, por ejemplo, los casos en que los ciudadanos romanos no conocían bien el derecho, por eso es que aparecen los prudentes. Cuando ustedes ven los prudentes en el derecho romano clásico, esas escuelas de derecho y los prudentes que justamente asesoraban a las partes, asesoraban al magistrado, al juez, les enseñaban cómo redactar los contratos, conocían las palabras, conocían el derecho y conocían el latín. Lo cierto es que se tornan odiosas por eso del certa verba. Contaba Gallo del caso de aquel ciudadano romano al que le habían cortado las vides, que le proporcionaba el vino, y le cortaron las vides. Un vecino le cortó las vides, le causó un daño en esos árboles. Todavía en esa época ya estaba la lex Aquilia, pero la cuestión es que le cortaron las vides. Entonces va a accionar contra su vecino por la acción de las vides cortadas. Así fue como lo planteó al juicio. Vengo a accionar por la acción de las vides cortadas. ¿Y qué pasó? Que perdió el juicio. ¿Por qué? Porque tendría que haber dicho
vengo a accionar por los árboles cortados, porque la acción, no hay ninguna acción de vides cortadas, sino de arboribus suquisis, que era la acción de los árboles cortados. ¿Por qué pongo este ejemplo? ¿Por qué Gallo pone este ejemplo? Porque el ejemplo es de por qué se tornaron odiosas, porque había que pronunciar las palabras exactas y correctas para el desarrollo del juicio. Y ahí comienza también a darse un poco el tema de la representación judicial, el tema de la representación en juicio, y que luego vamos a ver con el tema de los abogados. Pero acá son los juristas que trataban de asesorar a las partes. Entonces, se sanciona una ley allá por el año 130 a.C., conocida como Lex Aebutia, así, A-E-B-U-T-I-A, Aebutia, que daba la posibilidad a los ciudadanos romanos de utilizar el viejo sistema de las acciones de la ley o el nuevo sistema que vamos a ver ahora, que se llama el procedimiento por fórmulas o formulario. Entonces, en ese caso fíjense que el mismo que administra justicia va a ser el pretor urbano, porque estamos hablando de las relaciones entre ciudadanos romanos. No estamos hablando del pretor peregrino que se encarga de administrar justicia entre los extranjeros o entre extranjeros y ciudadanos romanos. Estamos hablando del pretor urbano, que aplica la justicia, que aplica la justicia, que aplica el derecho privado romano, porque son entre ciudadanos romanos. Entonces, lo que les dice la ley Aebutia es, ustedes, el que quiere puede seguir utilizando el sistema viejo, antiguo de las acciones de la ley, o puede utilizar el nuevo, que es el sistema por fórmulas. Esto fue optativo, pero en el año 17 se sancionó una ley conocida como Lex Iulia, porque es la época de Augusto, Julio, Ley Iulia Judiciorum Privatorum, la ley Iulia de los juicios privados, donde directamente se va a abolir el viejo sistema, o sea, casi nadie lo utilizaba, y todos utilizaban el nuevo sistema, que es el sistema por fórmulas, el formulario. Bueno, vuelvo un poquito a las acciones de la ley porque quedé en comentarles a ustedes de qué se trataba las acciones ejecutivas que nos decía Gallo. Gallo nos hablaba de 3 acciones declarativas, como yo les decía hoy, legis actio per sacramentum, legis actio per condictio y legis actio per la postulación de un juez per iudice y el arbitrio de postulatio, postulación de un juez o un árbitro. Pero habían 2 que eran ejecutivas, donde no había un proceso de conocimiento completo como en los anteriores. En las ejecutivas, al no existir ese procedimiento de conocimiento, hay un basamento previo, hay una base, nace de una base que en este caso puede ser, por ejemplo, un contrato realizado entre las partes, que tornó ejecutivo esa cuestión ante el incumplimiento. Entonces no hay un proceso de conocimiento. Nosotros hoy decimos que el proceso ejecutivo es, por ejemplo, el que se inicia con por la ejecución de un pagaré, la ejecución de un cheque, ¿sí? Donde no se verifica el tema de la causa de la obligación, y simplemente se ejecuta. En un cheque, esa orden de pago librada contra un banco es literal, es autónoma, es completa, ¿sí? No se sabe si yo te di el cheque para comprarte algo, está la causa ahí expresada de por qué yo te di el cheque. Vos lo que vas al banco a querer cobrarlo, y si no puedes cobrarlo, iniciás la ejecución, y no mencionás, ¿sí? Porque es incausado, ¿en base a qué te di ese cheque? Se expedió el cheque, suficiente. ¿Sí? Es suficiente. El tema de la causa no se expresa. Entonces, lo pasaba en el derecho romano que habían ciertos contratos, ¿sí?, que sostenía eso, ante la causa, ante esa situación de incumplimiento. ¿Y saben cuál era? La acción se llamaba manus iniectio. Manus iniectio.
significaba nada más ni nada menos que echar mano a alguien, la manus iniectio, ¿sí? Y estaba para aquellos casos en los que se había realizado un contrato de tipo verbal, que era para garantizar el cumplimiento de la obligación, que se denominaba nexum. Sí, el nexum. ¿Se acuerdan cuando veíamos hablábamos de los plebeyos y los patricios, que una de las causas por las cuales el movimiento plebeyo se va a retirar, se produce esa secesión al Monte Aventino, en ese conflicto patricio-plebeyo, era justamente la ejecución del nexum, porque con el nexum el deudor garantizaba el cumplimiento de la obligación con su propio cuerpo. Entonces, ante el incumplimiento, el acreedor podía tomarlo, ¿sí?, llevárselo a su casa, alimentarlo con 1 libra de harina diaria. Inclusive, la ley de decir, podía repartírselo en pedacitos, si había varios acreedores. Pero tomarlo, llevárselo a su casa con la obligación de llevarlo 3 días consecutivos al mercado para ver si había alguien que pagara la deuda por él, o nuevos acreedores, ¿sí?, con el cual se iba a repartir en pedacitos la capacidad laborativa de ese deudor. 4 años trabaja para mí, 3 años trabaja para vos, ¿cuánto te debe? Y me debe, bueno, 10 años trabaja para vos. Pero, ¿sí?, inclusive la ley de 12 tablas señala que también ese sujeto al que se lo ejecuta por medio de la manus iniectio, que había hecho un nexum, ¿sí?, se lo puede vender transtiberi, se lo puede vender como esclavo. Obviamente, no dentro de Roma, sino fuera de Roma, del otro lado del río Tíber. Por un ciudadano romano no puede ser vendido dentro de Roma. Bien, entonces, esa era la manus iniectio. También yo les había mencionado que allá por el año 326 se iba a sancionar una ley, ¿sí?, que va a abolir el nexum, que se llamaba la Lex Poetelia Papiria. Poetelia Papiria del año 326. Recuerden que el nombre de las leyes, de esas leyes rogatas, ¿no?, la ley rogata, cuando se interroga al pueblo si acepta la nueva ley, es el nombre de esa ley responde al gentilicio femenino de los que la propusieron, en este caso los cónsules, ¿sí?, Poetelio y Papirio, que habían propuesto esa ley. Entonces, toman el gentilicio femenino. Bueno, la otra de las acciones ejecutivas es la pignoris capio. ¿Qué es pignoris capio? Pignoris capionem. La pignoris capio, justamente la palabra viene de prenda, y capio capere, tomar la cosa en prenda, sobre la cosa en prenda, ¿sí? Y los autores suelen remontarse a la época de los pontífices para explicar la pignoris capio. Y dicen, ¿se acuerdan cuando los pontífices pedían a las partes, al actor y al demandado, el sacramentum? ¿Recuerdan cuando las partes le pedían el sacramentum para comprar los animales que iban a ser sacrificados, desentrañados? Sí, bueno, para el caso, por ejemplo, de que los pontífices o las partes no hayan comprado, no hayan pagado por esos animales, podía el dueño de los animales meterse en el corral de los pontífices y llevarse los animales antes de que sean sacrificados. Eso es eso es tener la pignoris capio. No me los pagaste, me los llevo. También suelen mencionar el caso de los soldados, a los que no les pagaban las soldaditas, o no le daban el dinero para alimentar, para mantener a su caballo, ¿sí? Entonces, en esos casos
pueden irse en lo que era el campamento y tomar el dinero y tomar ese sueldo. Para pagar los gastos del animal, o si se tiene que comprar el arma, o no le habían pagado las soldaditas, lo que fuera. Les decía que entonces en el año 17 obligatoriamente se va a dejar sin efecto, se va a derogar prácticamente la utilización de estas acciones de la ley y comienza un nuevo proceso, un nuevo procedimiento. Un nuevo procedimiento que, como en la anterior, que en la etapa cuando era el pretor quien administraba justicia, ya estaba dividido ese proceso en dos partes. Ya había una parte in iure, es decir, ante el magistrado, y otra parte in judicium, es decir, ante el juez. En la parte ante el magistrado escuchaba, ¿sí?, a las partes cuáles eran sus posturas, ¿no? En el viejo sistema de las acciones. Y luego le pasaba todo ese caso, ¿sí? Le decía, bueno, todo lo que me repitieron a mí, repítanselo al juez, que ustedes mismos lo van a poder elegir en este álbum. Y estaba el álbum del pretor, y allí las partes iban a convenir acerca de un ciudadano romano que iba a ser el encargado de, ¿no es cierto?, dictar el caso, dar su sentir. Ahí viene la palabra sentencia. Sentencia no es otra cosa que el sentir. Tenían una posibilidad importante los jueces, que eran jueces privados. Recordemos que si está en un álbum son ciudadanos romanos que son elegidos por las partes, pero que no se dedicaban a estudiar derecho. Tenían diferentes actividades, podían ser retirados del ejército, podían ser generales, podían ser, ¿sí?, algún orfebre, ciudadanos romanos que estaban, obviamente, que era un honor integrar ese cuadro de jueces, ¿sí?, pero eran privados. Cada uno tenía su actividad y era llamado para eso. A ver, hago una comparación con lo que es hoy el juicio por jurados, si se quiere. Acá pasaba lo mismo con los jueces. Fíjense que era su cargo era un cargo político, un cargo de la magistratura, eminentemente político, ¿no? Era por eso quien administraba la justicia, se escuchaba a las partes, ¿sí?, al actor, escuchaba al demandado, no dictaba la sentencia. Lo que le decía es, todo esto que me dijeron a mí, ¿no? Estoy hablando de la primera etapa, estoy hablando cuando en el sistema todavía hay intermedios en la legislación y todavía no entré en el procedimiento formulario. Y el magistrado les decía, estoy hablando hasta antes del año 17 antes de Cristo. Decía, todo lo que me dijeron a mí se lo van a tener que repetir a fulanito de tal o a quien ustedes consideren y se pongan de acuerdo, es lo primero que les decía, acerca de la elección de alguno de estos, que son los jueces que tenemos este año. Fulano, mengano, sultano. Son peritos, son iusperitos en el derecho, no conocen nada. Es gente común, ¿sí?, pero que va a dictar sentencia de acuerdo a lo que las partes le digan. Y va a poder estar ayudado, si necesita, de algún jurisprudente. Porque se acuerdan que los jurisprudentes en cierta medida ayudaban, podían colaborar con el juez, con el magistrado, con las partes. Entonces, podía colaborar para orientarlo. Así todo, si el juez ese, después de haber escuchado los testimonios, de haber escuchado las partes, no veía claro el asunto, tenía la posibilidad de devolver al magistrado el caso. Eso se conoció con el nombre de non licet. Non licet era no lo veo claro, no lo veo claro. Ustedes a esto lo van a ver después cuando vean procedimiento procesal,
Cuando vean procesal civil, el no lo veo claro, porque los jueces hoy día no pueden dejar de juzgar y no ver claro el asunto. No pueden hacer lo que hacía el juez del derecho romano de la primera época y devolverle al magistrado el caso cuando no podían entenderlo, porque el juez está obligado a interpretar, ¿sí?, de acuerdo a las palabras, de acuerdo a la finalidad, de acuerdo a las leyes análogas, de acuerdo a las leyes sobre derechos humanos, ¿sí?, de acuerdo a los principios jurídicos y de acuerdo a los valores. Así nos lo dice el Código, en ese orden, nos lo dice el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces no podemos no juzgar, no podemos devolverlo, siempre tenemos que dictar una sentencia. Bueno, el procedimiento formulario, yo le decía que el pretor urbano se copia del pretor peregrino. Si uno se pone a analizar cómo el pretor peregrino administraba justicia, se acuerda que el pretor peregrino no puede utilizar el derecho civil romano, no puede utilizar del ius qui willis del derecho civil, porque el derecho civil es propio de los ciudadanos romanos. Pero el pretor peregrino, ¿qué hace allí? Aplica necesariamente otros principios del derecho. Aplica la bona fides, la equitas o la equidad, la pieitas, la caritas, la caridad, porque tiene que administrar la justicia con personas con diferentes idiosincrasias. Fíjense que le está dando una solución a los extranjeros que han tenido un problema entre sí. No es que deje, los extranjeros tienen un problema, a que se arreglen. Nosotros tenemos nada más que el pretor urbano que se encarga de las relaciones entre los ciudadanos romanos, administra justicia con los romanos. Estos son extranjeros, ¿qué pasó? Se pelearon, uno le debe al otro, arréglense. No dice eso. Dice, derecho romano dice, voy a nombro un pretor, que se llama pretor peregrino, que va a ocuparse de los temas de ustedes. Y si ustedes tienen algún problema con un ciudadano romano, también va a ser administrada esa justicia por un pretor peregrino. Entonces el pretor peregrino se encuentra con esta cuestión, que tiene que utilizar necesariamente otros principios, utilizando mucho del derecho de gentes, el ius gentium, esas normas que son comunes a todos los pueblos, pero no el derecho civil. Porque hay diferentes religiones, porque hay diferentes lenguas, diferentes idiosincrasias y diferentes costumbres. Entonces, ¿cómo harían ustedes? ¿Cómo se les ocurre que harían si son, a ver, pónganse en lugar el pretor peregrino, que recibe a las partes, recibe a dos extranjeros, supongan, ¿sí? Y uno le dice, esto que tengo acá se llama silla, y el otro le dice, no, esto que tenés acá se llama teléfono. Pero en mi país esto se llama silla. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Usted me está debiendo a mí y en realidad en mi país eso no es una deuda, sino que eso era una especie de alquiler. Pero tenemos diferentes idiosincrasias, no nos ponemos de acuerdo. La mayoría eran contratos de compraventa, la mayoría eran transacciones comerciales, ¿sí? Rara vez, o porque le entregaban cosas, rara vez cuestiones de derecho, obviamente de familia no había. Pero se planteaban esas cuestiones. Entonces, ¿cómo harían ustedes? ¿Cómo se les ocurre que harían para que luego el magistrado, porque también acá vamos a tener dos etapas, una etapa in iure, en este procedimiento formulario, una etapa in iure y una etapa apud iudicium, una etapa ante el magistrado, que es este pretor, y nombraban un juez para que dirima la cuestión. ¿Cómo harían?
con dos extranjeros que tienen diferentes vocabularios, diferentes ideas. ¿Cómo hago? ¿Cómo administro? Escucho a uno y después me encuentro con que ese uno no es lo mismo lo que dijo aquel y me hago un matete en la cabeza porque ¿cómo hago para decirle, che, repítale todo este lío que me al otro? ¿Cómo hago para administrar la justicia? ¿Qué hacía el pretor peregrino? ¿Echaba mano de qué? El proceso hasta el momento era todo oral. Todo oral. No había, era la oralidad. Esa oralidad que quieren imponer ahora, era la oralidad, ya lo tenían los ciudadanos. En Roma ya estaba la oralidad. ¿Ahora qué hago? ¿Lo puedo seguir haciendo oral con diferentes palabras? Uno interpreta una cosa, el otro interpreta la otra. Parecería que no. Necesitaría otra cosa. Lo tengo que hacer para que después no se arrepientan de lo que me están diciendo. ¿Cómo hago? ¿Cómo harían? Para que no se arrepientan de lo que me están diciendo. Este me dice una cosa, este me dice, pónganse de acuerdo, a ver. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que escribir. Tengo que escribir acerca de lo que las partes me están planteando y luego mostrarle a ellos si están de acuerdo con esto que hemos escrito. Pero además, lo escribo junto con ellos. Juntos, el actor y el demandado se ponen a escribir. ¿Sí? Y lo que escriben, ¿saben cómo se llama? Fórmula. Escribimos la fórmula que viene de forma, y le dan forma al caso. ¿Qué forma le dan? Forma escrita. ¿Sí? Para ponerse de acuerdo en forma escrita. Y eso escrito así como estaba, se lo van a dar al juez. Por eso el pretor urbano, viendo lo que el pretor peregrino hacía, dijo, esto es fácil, está bueno. Yo los hago ponerse de acuerdo acerca de qué es lo que tienen, y una vez que se pusieron de acuerdo, no hay marcha atrás. Se traba la litis, lo que se denomina litis contestatio. Se traba la litis, ya está, este es el objeto. Si después me querés poner otra cosa nueva, no podés. Vos ya cerraste acá, en este proceso, vos ya cerraste con esto. Me dijiste que este era el objeto, me dijiste, ¿sí? Ahí vienen las partes, porque hay partes ordinarias y partes extraordinarias. Me dijiste cuál era tu intención y me dijiste qué era lo que querías. Una vez que ya estaba cerrado eso, esa fórmula, ¿sí? Se lo van a dar al juez para que el juez dicte la sentencia de acuerdo a eso. Por eso, si yo tengo que definir a la fórmula, la defino como una orden que da el magistrado al juez. Estas son las partes de la fórmula. Entonces la fórmula era más o menos en este sentido. Decía, por ejemplo, si resultan verdaderos los hechos expuestos en la intentio y ha quedado demostrado que Numerio Ligidio le debe, ¿sí?, la suma de 700 pesos y no se los ha pagado, entonces condena juez a pagar, a fulano de tal, a pagar la suma de 700 aureos. Pero todo eso, en forma escrita, esa orden que daba el magistrado al juez, era como que sellaba el proceso, sellaba el juicio. Por eso hay partes, ¿sí?, que son ordinarias y partes que son extraordinarias de la fórmula. La intentio, la demonstrato, la judicato y la condenatio son partes ordinarias de la fórmula. Ordinarias porque están siempre en la fórmula. Intentio, qué es lo que quieren, demostrar qué es lo que quiere probar. Y ojo, que también hay partes extraordinarias que a veces están y a veces no están en la fórmula. La prescriptio, que era lo escrito al principio. Por ejemplo, a ver, fíjense que la judicatio acá aparece como lo que antes era en la legis actionis, la pidiudicis velabilità postulatio, postulación de un juez o un árbitro. ¿Por qué se los digo? La adjudicatio está
en base a 3 tipos de acciones, porque siempre se siguen dando acciones, porque es el reconocimiento del derecho por medio de las acciones. Entonces, ¿en base a qué acciones se va a dar la iudicatio en la fórmula? ¿Cuáles son las acciones que pueden utilizar las partes cuando aparece la iudicatio? En unas acciones que se denominan mixtas, porque tiene un poco de derecho real y otro poco de derecho personal. ¿Cuáles son? Las mixtas son la actio para dividir los bienes familiares, se llama actio familiar circundae. Uno es la acción para dividir la herencia familiar. Otro es la acción, la comuni dividundo, para dividir los bienes que se encuentran en condominio. Por eso es comuni dividundo, dividir los bienes del condominio. Condominio es cuando 2 o más personas son propietarios de una cosa. Y luego está la que hoy les mencionaba con los límites confusos, que es el ejemplo que yo les dije que se había movido el mojón, que se llama finium, que viene del límite, finium regordorum, confusos, los límites confusos, la finium regordorum, límites confusos. Esas tres acciones, les decía, son las que se utilizan, ¿sí?, con la iudicatio. Y la condenatio, que lo ven como en la parte ordinaria de la fórmula, puede ser también una absolución. No necesariamente, ¿por qué? Porque puede decirle, si resultan falsos, entonces absuelve. ¿Sí? La parte de condena también puede ser una absolución. Y una aclaración con respecto a las partes extraordinarias, que hoy les decía que las partes extraordinarias en la fórmula, en esta fórmula que está escrita, y está además escrita y consensuada por el actor y por el demandado, porque prácticamente la escriben los 3 juntos, para dársela a quien va a ser el juez, que va a dar su sentencia. Las partes extraordinarias pueden ser la prescriptio y la exceptio, y en la prescriptio, por ejemplo, es cuando, muchos dicen, bueno, cuando la acción para ver si la acción se haya prescripta o no, si ha pasado el tiempo útil para poder utilizarla. Yo agrego que también la prescriptio pueden tener, por ejemplo, una salvedad que puede ser no tener que iniciar un nuevo juicio para nuevos vencimientos de alquileres, por ejemplo. Cuando, si ustedes saben que los alquileres son obligaciones que se van a producir mes a mes. Muchos dicen, bueno, en realidad son frutos que da la cosa, frutos civiles que dan ciertas cosas. Entonces, se deben los alquileres mes a mes. Entonces, para evitar tener que hacer un juicio todos los meses, se hace un solo juicio y se deja salvo los meses futuros. Entonces, eso puede estar también ubicado en la prescriptio.